Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Yo sé que algunos de ustedes es tarde, no sé si alguno es mediodía. Para nosotros es el comienzo de la noche. Mi nombre es Fernando Cervoni. Vivo en una cooperativa que tiene ya 38 años de habitada. De una cooperativa de matriz textil. ¿Qué quiere decir eso? Todos los compañeros originariamente eran empleados textiles, y el nombre de esa cooperativa es Tebelpa, porque son las dos primeras letras de cada uno de los barrios que tenían fábricas textiles en la ciudad de Montevideo y que configuraron esa cooperativa. La Teja, Belvedere y Paso Molino, de ahí Tebelpa. Además de pertenecer a la escuela desde su creación en el 2014-15, la verdad que fue resuelto en una Asamblea Nacional en 2015, pero tuvo varios años de incubación. Integré la Dirección Nacional entre el 2005 y el 2010. Accedí a ella en primera instancia directamente como suplente en el 2005, titular en el 2007, fui presidente y secretario general, y bueno, me retiré en el 2015. Allí se había constituido la escuela y pasé a militar en la Escuela de Federación desde esa época hasta la actualidad. La idea es hacerle como dice el título de esta presentación, vamos a levantar un pequeño power que nos va a guiar para evitar que me vaya por las ramas, lo cual puede suceder igual, aunque tengamos la presentación. Ampliar, ahí está, que ocupe la pantalla. Bien, el título es lo primero que pretendemos de alguna manera. Achícame un poco. Permiso. Ahí está. La importancia de la educación cooperativa. Antes de arrancar queríamos referirnos un poquito a esto, que va a ser uno de los centros de argumentación, porque debería ser la importancia de la educación cooperativa desde la FUBA, la Federación Uruguaya de Cooperativa y Vivienda para el Trabajo. ¿Por qué decimos esto? Vamos a definir un poquito qué entendemos por educación. Bien, el teclado no me responde. Podemos referenciar una serie de pensadores y vamos a sostener, junto con ellos, que entendemos por educación la transmisión de saberes necesarios para la vida de una generación a la siguiente. De las generaciones viejas, aunque no nos guste el título, a las nuevas generaciones. Esta necesidad de educar a las nuevas generaciones nace con la humanidad prácticamente y se relaciona a la necesidad de preservar lo construido, no solo de hacer que las nuevas generaciones participen de esa sociedad que se encuentran, sino la necesidad de preservar la sociedad construida hasta hoy y trabajar a partir de ahí en su mejoramiento, desarrollo, evolución. Esta definición ya nos condiciona en el sentido de que no educamos en abstracto. O sea, el problema de la educación no es neutro. Esto ya nos dice que la educación tiene un sentimiento político claro y está referenciada a un contexto. Por eso nosotros decíamos, vamos a educar desde FUBA, de la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda. No vamos a educar sobre cooperativismo y vivienda en general. ¿Bien? En síntesis, la educación, como dice Freire, es un acto político. Y Núñez, referenciando a Freire, nos dice es un acto pedagógico y un acto político.
Entendiendo por acto político no un acto político partidario, sino entendiendo que nos capacita para vivir en sociedad. Bien, de todas maneras, es un acto desde la propuesta política de la sociedad en que vivimos y en nuestro caso desde la organización en la cual tratamos de construir nuestras cooperativas. Por eso nosotros decimos que lo que vamos a hablar es la educación desde las cooperativas de FUPA. ¿Cómo la entiende o cómo la podemos entender desde la federación? Y entonces tendríamos que remitirnos a algo que sería bueno que de alguna manera le enviáramos un PDF sobre ellos, que es la declaración de principios de FUBA. Y desde la declaración de principios de FUBA trataremos de contestar ¿para qué educamos? Según esos principios, ¿a quién educamos? A esos compañeros que llegan al movimiento y en qué contexto educamos. ¿Para qué educamos? Construimos vivienda y hábitat, y arranquemos por ahí, parado en la declaración de principio. La declaración de principio no me refiere a las cooperativas de vivienda en general de usuarios. Aquí en Uruguay hay otras cooperativas de vivienda de usuarios, incluso de usuarios y de ayuda mutua, no afiliadas a federación, y hay cooperativas de usuarios y de ahorro y crédito, o sea, ellos ahorran para compensar la contraparte que le pide el Estado y que nosotros aportamos con trabajo. Nosotros nos referiremos a las cooperativas de vivienda de usuarios en el marco de la organización social en la cual se encuentran afiliadas. Bien, esta declaración de principio que nos define muy claramente no existe o no se aprobó desde los comienzos de la organización. La organización nuestra, como ya le deben haber dicho otros compañeros, se fundó en 1970. La declaración de principio es aprobada en una asamblea nacional en la ciudad de Paysandú, una ciudad a casi 380 kilómetros de Montevideo, los días 13 y 14 de noviembre de 1999. Fue aprobada por FUBA 29 años después de su creación, y después de meses de debate, por supuesto. Pero igual nos dice una cosa, o sea, la declaración de principio de FUBA no es una declaración de intenciones, es una declaración que lo que dice fue lo que hicimos, y lo deja plasmado para ser una guía para las futuras generaciones. Por lo tanto, es por eso que decimos, nos tenemos que parar desde allí, desde nuestra declaración de principio, la expresión de esos 29 años de lucha por la concreción de los objetivos y contra el capital. En ella sostenemos: se define el movimiento cooperativo, de cooperativas, perdón, y refiere a las cooperativas afiliadas a la federación, y no a las cooperativas en general. Esto es textual de lo que dice la declaración. Estuve tentado a poner ahí, se define un movimiento cooperativo de ayuda mutua, pero está, así dice la declaración, de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva como originarios de las entrañas mismas de la clase trabajadora, reivindicando una vida digna y decorosa para los y las habitantes de sus barrios. Esto para nosotros es sustancial y lo vamos a ver en el correr de las diapositivas. Define claramente en dónde se ubica, en dónde está parada la Federación de Vivienda y las cooperativas a ella afiliadas. Y definirnos en el Uruguay de 1999, después de 29 años que comenzó contra la lucha contra la dictadura, instalada entre el 72 hasta el 83, después la lucha contra el neoliberalismo en sus diferentes gobiernos, nos lleva necesariamente a definirme como parte de un bloque popular alternativo al sector dominante.
bloque social, cuestionador, crítico y que busca una justa redistribución social de la riqueza. Es clara la definición que aprueba la Asamblea Nacional. Y para nosotros, ¿por qué insistimos esto? Lo vamos a ver en el correr del intercambio, pero es sustancial, porque a veces se entiende mal a las cooperativas, o sea, se entienden como, bueno, yo acá me integro para construir mi vivienda y punto. Y sin embargo, nosotros siempre lo planteamos en nuestras jornadas de intercambio con los equipos cooperativos, con el grupo cooperativo, estamos asumiendo una cantidad de compromisos. Entre ellos estos que aparecen claramente definidos en la declaración de principios. En resumen, nos manifestamos contra todo tipo de explotación del hombre por el hombre mismo y toda forma de dependencia y subordinación entre naciones. Esta es entonces la primera gran conclusión. Educamos para luchar por nuestras reivindicaciones, junto a los trabajadores, por una redistribución justa de la riqueza y en contra de todo tipo de explotación. Esto ha llevado a que FUBAN, y si siguieron la historia junto con el compañero González, asuma el compromiso de estar al lado y participar, y en algunos casos fuertemente, en la lucha llevada adelante por nuestro movimiento popular, en sus diferentes expresiones, en las diferentes formas que el movimiento de trabajadores se ha organizado. En este momento, por ejemplo, la lucha contra una serie de reformas a las leyes por el nuevo gobierno, asumido hace poco más de un año, en donde echa para atrás una cantidad de logros de las organizaciones populares. Somos mucho más que un movimiento que construye vivienda, y esto para nosotros es sustancial. Y es esto lo que se ha proyectado como una solución. Y es esto lo que nos ha proyectado como una solución sustentable en el tiempo. O sea, las cooperativas de vivienda, de usuarios y de ayuda mutua, en Uruguay existen, y no sé, yo desde Enforma, que es la Escuela Nacional de Formación de FUBAN, así lo entendemos y así surge de nuestra práctica, de lo que hemos vivido en los últimos 50 años, existen porque existe FUBAN. No existen porque existe una ley que la validó. Porque, insisto, si vieron la historia, sucesivas veces a lo largo de esos 50 años, el capital, la clase dominante, hubiera decidido eliminar las cooperativas de usuarios y de ayuda mutua. Es más, así lo quiso hacer la dictadura, casi al final de sus años. En 1983 declara a todas las cooperativas de usuarios de propiedad horizontal, las pasa automáticamente a propiedad horizontal, considerando que su existencia hace peligrar la seguridad nacional. Es clara la relación, o cómo nos ve el capital, cómo nos ve la clase dominante, cómo nos ven los políticos que representan a esa clase, parados desde sus intereses. Bien, por lo tanto, educamos con ese fin. ¿A quién educamos? A compañeros que desean construir su vivienda a través de las cooperativas de usuarios por ayuda mutua, sin olvidar que en el mismo acto construimos el movimiento que hizo sustentable la propuesta. Muchos compañeros llegan a las cooperativas pensando que es algo que ha otorgado las organizaciones políticas de turno, como me decía el otro día un compañero, y bueno, eso es porque el partido político que estaba en ese momento en el gobierno no lo dio. Eso me hace acordar cuando a veces se sostiene las 8 horas son fruto de un gobierno, así, 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 que otorgó las 8 horas a los trabajadores. Y no olvidamos que los trabajadores pelearon durante no sé cuántos años por las 8 horas, y lo que hizo un gobierno en algún momento es reconocerles ese derecho. Lo mismo pasa con los logros que ha tenido el movimiento de usuarios en Uruguay, el movimiento de vivienda de usuarios, que son fruto de la pelea llevada adelante por esta organización que fue. Entonces,
educamos a los compañeros sobre la base de la declaración de principio, sabiendo que su objetivo debe ser, además de la construcción de su vivienda, el apoyo y la construcción del movimiento. Esto nos lleva a pensar en las cooperativas como forma de organización social y como forma de vida. ¿Qué decimos eso? O sea, bien, pensemos si el instrumento, porque muchos compañeros así lo ven, si el instrumento que estamos usando de la organización cooperativa se adecua a esto, o nos estamos equivocando, tenemos que darnos otra forma para esa pelea. Acordamos, antes de seguir, que asumimos entonces 3 tareas. La construcción de nuestra vivienda, la construcción de un proyecto social que las habitará y la construcción de la organización que las hizo posible. Sin este enfoque, construimos un montón de casas y nada más, que poco nos separa de un edificio de propiedad horizontal. Es por eso que hablamos de las bases de las cooperativas de fútbol. ¿Y por qué referenciamos a esto? Hace unos años, y la verdad que no me olvido, en una mesa redonda sobre vivienda, nosotros dijimos, las bases de las cooperativas de fútbol son, y un arquitecto me dijo, no, esas no son las bases de la cooperativa de fútbol, esas son las bases del movimiento de cooperativa. Y nosotros decimos, ¿cómo entendemos la democracia directa, la autogestión y la ayuda mutua? Es particularmente una forma de cómo lo entiende Fubá y que no lo entiende en general el movimiento cooperativo en su totalidad. Pero bueno, no quiero irme por las ramas, ya la tentación me hace pensar en desarrollar estas tres conceptos, pero pienso que lo han hecho con Ramón ayer, o la tacha anterior, el viernes pasado. Bien, entonces, yendo un poquito a las cooperativas, la forma de organización, en particular de las cooperativas, pensemos en su origen. Y si pensamos en su origen, nacen como una respuesta a la opresión capitalista. Y solo entendidas así, no pierden su esencia. Esto es básico y lo debemos entender. No son una forma más de organizar para acceder a la vivienda, son, antes que nada, una forma de lucha contra la opresión capitalista. Así nacieron. Veamos qué pasó después. Nacieron en el siglo XIX, en el momento en donde en toda Europa, y referenciamos a Europa porque era el centro de desarrollo capitalista, y el centro también donde se estaba dando las primeras luchas entre los trabajadores y los dueños del capital. Surgen en el momento en donde también surgen los sindicatos, en el mismo marco, sobre la base del pensamiento de Robert Owen, calificado por Marx como un socialista utópico, pero socialista al fin. ¿Por qué decimos? Porque más allá de que su propuesta era utópica, Owen planteaba la necesidad, y ahí está su utopismo, en que en el marco del capitalismo debería ser posible una mejor distribución de la riqueza. Owen de eso, la verdad, se equivocó. Pero muchos de los compañeros que van a integrar el movimiento de resistencia de los trabajadores, que después algunos de ellos se van a ser cooperativistas, pensaban que era necesario una distribución diferente de la riqueza. El 24 de octubre de 1848 se forma eso, la Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale, en la búsqueda, dice la declaración, de una solución a las desfavorables condiciones laborales y económicas del momento, con el objetivo de forjar una distribución equitativa de los beneficios del trabajo, frente al modelo de lucro y explotación exacerbada que el sistema capitalista expandía globalmente. Está claro qué buscaban los pioneros Rochdale cuando crearon la sociedad equitativa de los pioneros. Fueron 28, 27 hombres y una mujer. A veces nos olvidamos que ella estaba ahí y decimos los compañeros
y son los compañeros y las compañeras que crearon esta sociedad. Pero su definición es extremadamente clara. Estos 28 cooperativistas, ellos y ellas, tenían fuertes vínculos con los movimientos de resistencia al capital de su época, siendo cartistas, buenistas, socialistas y defensores de los derechos del hombre. Como se ve, las cooperativas nacen desde una respuesta de resistencia. Y nosotros pensamos, porque también nuestras cooperativas, insisto, no voy a hacer ahora la historia, nuestras cooperativas nacen de la misma manera. Es una respuesta de resistencia en el marco de una fuerte lucha social que estaba entablada en el momento que nacen. 1968, con las experiencias previas, 1968 le dan formalidad a la propuesta de cooperativas de vivienda, pero a partir de ahí se desarrollan sobre la base de luchadores sociales. ¿Todos los compañeros que integraron las cooperativas en ese momento eran luchadores sociales? No. Claro que no. Pero tenían una fuerte presencia en las cooperativas y una fuerte presencia en el impulso y la orientación que le dieron a esas cooperativas. El capital persiguió y reprimió las cooperativas. Si rastreamos para atrás, el vencedor de Waterloo, a Napoleón, en Wellington, en Inglaterra, reprimió fuertemente el movimiento obrero y cooperativo, dejando varios muertos en 1939, fruto de la resistencia que se llevaba adelante. Sin embargo, el capital aprende. Y quizá aprende, por desgracia, más rápido que aquellos que nos oponemos al capital, y trató de integrarlas. Las transformó en una forma de resolver algunos de los males que crean en su afán de lucro. Desocupación, bajo salario, falta de atención a salud y a educación. Entonces, fenómeno, nos quedamos sin trabajo, y bueno, formemos una cooperativa de trabajo. Tenemos bajos salarios, también transitamos por la misma vía, y lo mismo cuando nos falta educación, salud, creamos cooperativas que resuelvan estos problemas. Las cooperativas de vivienda también vinieron a resolver un problema. Vinieron a resolver el problema de la dificultad de acceso de los trabajadores a la vivienda. Bien, ahora, en la medida que se transformaron en una organización social que cuestionó políticamente a la clase dominante, se transformaron en un problema. Y si existen es por la resistencia que generaron a la destrucción del movimiento. Una de las condiciones que el movimiento cooperativo en general ha tenido que aceptar son las leyes impuestas por el capital a su funcionamiento. Voy a recordar un poco esto que dice ahí. Bajo dictadura, Cuba tuvo que cerrar la planta de prefabricado. O sea, en la primera etapa de la aplicación de la ley de vivienda y el surgimiento de las cooperativas, estamos hablando de la década del 70, quizás hasta 75, 76, 77, surgieron grandes complejos de 300, 400, 500 viviendas, y una de las tecnologías utilizadas en la construcción de esos complejos era el prefabricado. Entonces, a los obreros holandeses se les ocurrió que bueno, lo que podríamos hacer es ayudar a los obreros uruguayos que construían viviendas cooperativas en Uruguay y construir una planta de prefabricado. Bien, esa planta de prefabricado funcionó hasta que se nos cortaron los préstamos. En determinado momento la dictadura empezó a complicar el otorgar nuevos préstamos y a dificultar la entrega de los montos de dinero que eran necesarios para finalizar las obras en construcción.
FUBAN le pareció que lo que podíamos hacer era vender prefabricados al mercado. Bien, ¿qué sucedió? La dictadura obligó a cerrar la planta por competencia desleal. ¿Por qué competencia desleal? Porque claro, primero, no teníamos los márgenes, no necesitábamos los márgenes usureros planteados por el capital. Primera condición. Segundo, disponíamos de lo que es la mano de obra cooperativa benévola para sacar los productos al precio que a nosotros nos permitiera competir en el mercado. Y bueno, eso es competencia desleal. Es más, se planteó que esta competencia desleal producía un perjuicio para los trabajadores que se encontraban en la planta. Entonces, obligó a que la federación cerrara la planta porque no aceptaron que las cooperativas utilizáramos la mano de obra benévola para generar un producto competitivo para el mercado. Más allá que con eso también cerraron la posibilidad de que una porción importante de familias tuvieran un salario digno. Entonces, podemos utilizar, lo que dice ahí, la mano de obra benévola cuando lo hacemos para producir un bien de uso, nuestras viviendas, pero no cuando la usamos para producir un bien que tiene por destino el mercado capitalista. Allí rigen las leyes del capital y tras la fachada defensa del trabajador nos dicen que no podemos usar el trabajo cooperativo para generar un bien competitivo y que debe comer a la familia trabajadora. Allí las reglas deben ser las del capital. Es allí cuando la cooperativa pierde su esencia si acepta estas reglas. Sin embargo, es posible o aceptan la existencia de las cooperativas si respetan estas leyes. Es interesante esto porque a lo largo de, a veces encontramos contradicciones muy fuertes, ¿no? Yo recuerdo que en el 2013 FUBAN hizo una exposición sobre las cooperativas de vivienda en la OEA, que tuve suerte de estar, y después nos invitaron la Federación de Cooperativas de Estados Unidos, una entidad que nuclea a todas las cooperativas de los Estados Unidos. A conversar un rato con ellos, una entidad que en aquel entonces, 2013, comercializada 253 mil millones de dólares. Uno dice, bueno, de repente en los Estados Unidos eso es muy poco. Bueno, no sé, me parece que es un monto respetable en cualquier parte del mundo. Y nos comentaban de que sus cooperativas no querían usar, habían logrado legislar en la necesidad que las cooperativas tuvieran el COP como terminación en los logos, en la membrete de las hojas, en los sobres de carta, en la publicidad, y las cooperativas se negaban. Y cuando entramos a conversar, dicen, no, pasa que se niegan porque tienen miedo a perder mercado. O sea, bueno, ahí va. Somos cooperativa, pero queremos parecernos lo más posible a una empresa. En Uruguay, esta expresión clara de que las cooperativas no queremos renunciar, o no quieren, nosotros sí, no quieren renunciar, en última instancia, a ser una empresa capitalista, es cuando en el 2010 en el Uruguay surgió la necesidad de definir claramente que era un emprendimiento autogestionado por los trabajadores, porque en esa época hubo una enorme cantidad de empresas que se fundieron y fueron recuperadas por los trabajadores. Entonces se planteó por parte de la administración Mujica, en ese momento, bueno, definamos bien qué es un emprendimiento autogestionado por los trabajadores. Fenómeno.
existía una cosa llamada mesa de autogestión, creada por nuestra federación, y ahí iniciamos el debate. Había cooperativas de todo tipo. Estaban las federaciones, estaban cooperativas sueltas, estaba la Universidad de la República a través de extensión universitaria, y estaba la coordinadora de economía solidaria. En un momento, FUBA, coherente con su declaración de principio, dice: un emprendimiento gestionado por los trabajadores debe tender a eliminar la explotación del hombre por el hombre. Bien, no solo se disolvió la reunión, sino se disolvió la mesa, porque quedó FUBA, la Coordinadora de Economía Solidaria, la Universidad de la República y una cooperativa de producción llamada Profuncom. Las demás, después de un debate bastante duro, con abogados de por medio, demostrando que la legislación permitía la asistencia de trabajadores asalariados a la interna del movimiento cooperativo para la producción de mercaderías no de uso, sino de venta en el mercado. O sea, de productos que se realizan en el mercado y que realizan y que se apropian de la plusvalía generada por los trabajadores. Esto para nosotros es importante, porque la plusvalía es apropiada en la medida que el producto se realiza en el mercado y no que se usa. Tenemos aquí nuestra segunda conclusión, y si me voy por la rama no voy a llegar, me mira aquí la compañera diciendo para dónde vamos. Tenemos aquí nuestra segunda conclusión. Estamos frente a una contradicción entre el cooperativismo aceptado por el sistema y el cooperativismo como propuesta alternativa al mismo, como una opción en busca de una sociedad más justa y solidaria, y una de las tareas que se ha propuesto en forma y que creemos que es importante, por eso es importante la educación, y en particular pensada desde nuestra federación, es que tenemos que levantar esta contradicción. ¿Qué queremos decir con eso de levantar esta contradicción? Nosotros tenemos que ver cómo nuestras propuestas de formación y de educación ayudan en esta contradicción a fortalecer la concesión de las cooperativas como una herramienta de lucha. Bien, y como una herramienta de lucha por la vivienda, pero además una herramienta de lucha contra el sistema. ¿En qué contexto educamos? Educamos en el marco de lucha contra la explotación y la desigualdad, sobre la base de la praxis, teniendo como referencia permanente la lucha de nuestro movimiento. Educamos en contra de la propuesta hegemónica, por la creación de una cultura contrahegemónica, en forma permanente. ¿Y por qué decimos en forma permanente? ¿Está? Por lo que dice ahí, como son permanentes los mensajes que desde el capital nos llega por la consolidación de su propuesta individualista y autoritaria. Alguna vez, quizá alguno de nosotros, y no quiero sacarle la responsabilidad que me pueda quejar, pensamos que alcanzaba con vivir en cooperativa para ser cooperativista. Con los años nos dimos cuenta que no alcanzaba vivir, sino que era necesario que continuáramos debatiendo permanentemente si la forma en que nosotros llevamos, y vamos a ver ahora el por qué, adelante las soluciones a los problemas que nos aparecen, colabora o no con la creación de una propuesta de resistencia al sistema, con una propuesta que ayuda a crear cultura contrahegemónica. Bien, siguiendo a Freire, la base de la conciencia de los hombres es el reflejo de su práctica, a Freire y a Marx, dentro de las actuales relaciones sociales de producción. La propuesta de Informa tiende a impulsar a nuestro colectivo a reflexionar sobre su práctica en función de su objetivo y a generar a partir de allí propuestas de modificación de su realidad. O sea, la conciencia de los hombres es fruto de una práctica concreta. ¿Está? Marx nos va a decir que ese reflejo de su ubicación en las relaciones sociales de producción, sí, de la práctica que los hombres llevan dentro de esas relaciones sociales de producción. Bien, ese reflejo, y no está determinado, ese reflejo. Y por lo tanto, nosotros lo que impulsamos como una forma de desarrollo de conciencia es la reflexión sobre la práctica
que llevamos adelante en nuestros colectivos, qué es lo que esa práctica refleja, ¿tá? Y a partir de ese análisis, cómo modificar esa práctica que estamos llevando adelante si refleja, ¿tá?, las condiciones de explotaciones que vivimos. Para volver a reflexionar luego sobre los objetivos alcanzados, tomando en cuenta a dónde queremos llegar. O sea, nuestra reflexión debe ser siempre en el marco de aquello que tenemos definido como nuestros objetivos finales como organización social y no solo como cooperativas de vivienda. La dificultad en concebir las cooperativas como una herramienta de lucha se basa justamente en este problema de desarrollo de una conciencia crítica, anticapitalista, autogestionaria, solidaria, basada en la igualdad, apuntando a comprender que el cooperativismo y vivienda de usuarios transforma la vida privada en pública. Yo creo que sentí por primera vez esto en 1985, leyendo un análisis de algunos compañeros, Giorgi, que habla sobre una experiencia cooperativa en la cual ellos trabajaron como formando parte de un instituto de asistencia técnica, que son parte de la base, que ustedes ya saben lo que son, porque tuvieron todas las charlas anteriores. En donde ellos decían, analizando lo que sucede en una cooperativa, lo sustancial, el corazón de lo que pasa en lo social es la transformación de la vida privada en pública. Y esto, hoy, en un contexto muy diferente, en donde nacieron las primeras cooperativas afiliadas al movimiento, en donde nació esto, 1985, estábamos entrando en democracia, teníamos un gobierno que se nos decía democrático, pero fuertemente titular, fuertemente custodiado, es decir, por los militares. Hoy la realidad es otra. Cuesta mucho entender esto de que la cooperativa de usuarios transforma la vida privada en pública. Y es así. Lo que pasa en cada familia que integra nuestra cooperativa afecta la vida de la cooperativa, afecta al colectivo, en bien o en mal. No importa. No importa si es beneficioso para el desarrollo de la cooperativa o es perjudicial. Pero la afecta sin duda. Bueno, no sé qué pasó. Esta transformación de entender que la vida privada se transforma en pública choca con la educación recibida, con la forma en que nos educaron para encarar y resolver los problemas del marco de la sociedad en que vivimos. Muchas veces hablas con los compañeros y te dicen, y vos preguntás, a ver, compañero, la vida de la cooperativa, esa vida pública que tenemos en las asambleas, en la autogestión, llevada en colectivo, ¿hasta dónde alcanza? Hasta la puerta de la casa. Lo que pasa adentro, y lo que pasa adentro es aparte. Es un problema de los que están adentro. Nosotros no solo estamos convencidos que no, hay una cosa que sí creo que el movimiento está convencido hace años, cuando una familia no puede parar la olla, como dice acá, o sea, conseguir los alimentos necesarios para que tengan comida todos los días, eso afecta al colectivo. Sí, es claro que afecta al colectivo. El colectivo tiene que plantearse cómo lo resuelve. Y ahí hemos construido las ollas populares y hemos tenido las bibliotecas y hemos tenido los espacios de educación de apoyo a los niños y hemos tenido nuestras policlínicas, en donde algo que le falta a la familia lo resuelve. Entonces, lo que pasa a la familia afecta al colectivo y el colectivo debe resolverlo. Últimamente, por suerte, estamos incursionando en un área que nos parece interesante comentar, y la van a escuchar mañana, que es la violencia de género. La violencia de género existe en nuestra cooperativa, y bueno, durante mucho tiempo alguien pensó que no. No, en nuestra cooperativa
Yo digo mentira. Claro que existe, existió siempre. Siempre existió. Que no debería, porque se supone que es una organización solidaria. Y sí, no debería. Ahora, existió siempre. Hoy está puesta arriba de la mesa, por suerte. Entonces, los problemas de violencia de género, no solo de violencia hacia la mujer, sino la violencia hacia los niños y de alguna mujer contra los hombres, afecta al colectivo. Y más allá de toda una discusión filosófica que podemos hacer, si alguien vive una situación de violencia, para sobrevivir se ve necesariamente obligado a manipular la situación. Y eso se transforma en una costumbre. Manipular a los que me rodean para sobrevivir se transforma en una práctica social en el marco de relaciones sociales. Y entonces afecta a la colectiva, porque lo va a hacer con todos. Las personas, los niños, los integrantes de la pareja, lo van a hacer hacia el colectivo. Inconscientemente. No de malos ni nada por el estilo, sino es su forma de sobrevivir. Por lo tanto, más allá de que debemos defender el hecho de que no debe existir esa violencia, porque por principio, además de todo, su existencia modifica las posibilidades de convivencia o de desarrollo de comunidad a la interna de los colectivos cooperativos. Es más, yo me atrevería a decir que no puede haber una sociedad basada en la igualdad, en la solidaridad, si existe violencia al interno de la familia. Es imposible. Insisto, eso te traslada, escapa a la familia e inunda la sociedad. Entonces esto coloca en una situación, en forma en donde, y se lo ha planteado casi desde el comienzo, debemos buscar una propuesta pedagógica. Esta búsqueda para nosotros es permanente, y la búsqueda se construye, siguiendo a Pablo Freire, a través de la acción, la reflexión sobre esa acción para formular una nueva propuesta de transformación. En este caso, pensando en una propuesta pedagógica, no en una nueva propuesta pedagógica para llevar adelante. Tenemos aquí la tercera conclusión. En forma FUBAM prioriza el desarrollo de esta conciencia social a través de la práctica, basada en una práctica transformadora. Acción y reflexión son la base del desarrollo de conciencia. Por lo tanto, es cierto de que, además de trabajar por este desarrollo crítico, existe la necesidad de formarnos y capacitarnos técnica y políticamente. O sea, no queremos obviar aquí la necesidad de aprender a administrar una cooperativa, porque no somos administradores, porque solo administramos las entradas y salidas de nuestra casa, lo cual ya, si lo hacemos bien, es una buena escuela de educación. Necesitamos saber cómo trabajar en obra. En obra nos aparece una cantidad de problemas que necesitamos resolver como cooperativistas, y para eso necesitamos capacitarnos. Los compañeros aprenden en la obra una cantidad de técnicas de construcción, algunos de ellos después trabajan en eso, o sea, hay un proceso de capacitación para llevar adelante la propuesta cooperativa y la propuesta de construcción cooperativa. Y a su vez, para analizar lo que nos pasa, analizar la realidad en que vivimos, a la cual hicimos reflexión, es necesario capacitarnos políticamente. Nuestra reflexión aquí es que estas capacitaciones, sin todo lo anterior que dijimos, no construyen cooperativismo. Capacitación que en manos de cooperativistas sin conciencia crítica reproducen formas encubiertas de capital. Y algunas no tan encubiertas como aceptar la asistencia de asalariados
en cooperativas de producción, insisto, en la cual no se produce para consumir, sino se produce para comercializar. Y esto nos lleva a esta otra conclusión. Las cooperativas despegadas de la lucha de la calle junto a la clase obrera son fácil, presa de los valores capitalistas. Hay una tendencia a que el cooperativismo y la lucha obrera no pueden marchar juntas. No sé en el mundo, sí sé en nuestro país, eso pasa. Yo hoy dije que una cooperativa de todas las que participaron de aquella mesa, habíamos creado nosotros esta cooperativa, Profuncop, y bueno, la universidad y la red de economía solidaria. Profuncop es una cooperativa afiliada a la UNRWA. La UNRWA es el sindicato metalúrgico. Profuncop es una cooperativa metalúrgica. Producían luminarias, o sea, luces para la red lumínica de la ciudad. Y estaban afiliados al sindicato de los trabajadores metalúrgicos. Más, uno de sus compañeros pertenecía al secretariado de ese sindicato, a la dirección de ese sindicato. Yo me atrevo a decir que es la única cooperativa de producción, de trabajo que conozco que estaba afiliada a un sindicato. Porque se consideraba que no había por qué. La lucha, esa sensación de que la lucha sindical va en contra de la cooperativa. Nosotros decimos, la lucha de los trabajadores preserva los valores cooperativos. Si no, terminamos siendo una empresa encubierta. Bien, la importancia de la educación la asociamos al desarrollo de esta conciencia crítica, la comprensión de la democracia directa como base de la autogestión y la ayuda mutua es indispensable en el desarrollo de la concesión cooperativa como herramienta de transformación. O sea, ¿cómo trabajamos? Ya dijimos, el tema de la conciencia crítica la vamos a desarrollar a través de la praxis, ¿no? A través del análisis de nuestra práctica social a la luz de los intereses de los trabajadores. Pero bien, ¿cómo hacemos que la cooperativa en su conjunto desarrolle una práctica que colabore con esto? Y ahí entonces cómo nosotros entendemos, y ahí es las bases de FUBA y no de cualquier cooperativa, cómo entendemos la democracia directa. La democracia al interior de la cooperativa no es una democracia representativa, es democracia directa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no elegimos a quienes nos van a representar y administrar, porque no quiero usar la palabra gobernar, durante el tiempo para el cual son electos, 2 años. Nosotros elegimos compañeros que van a llevar adelante aquellas decisiones que nosotros asumimos en la asamblea y que permanentemente revisamos y evaluamos cómo se están ejecutando. Esta democracia directa, además, es la base de que la autogestión no sea la autogestión de aquellos que están en los consejos directivos, sino que sea la autogestión del colectivo, ¿tá? Y los compañeros que están en el consejo directivo, en la comisión fiscal y en otras comisiones no estatutarias que en general las cooperativas crean, ¿tá? Son ejecutores de las propuestas, de los grandes lineamientos debatidos en la asamblea de la cooperativa. Solo así la autogestión es del colectivo y no de unos pocos. Y la ayuda mutua, ¿tá? Es permanente. La ayuda mutua existe no solo en el momento de la ejecución de tareas, sino existe desde que nos sentamos a discutir los problemas que tenemos y la búsqueda de soluciones, que nos sentamos en una asamblea, que nos sentamos en una comisión, que nos sentamos con otros compañeros para buscar las propuestas necesarias para llevar adelante el proyecto. La ayuda mutua inunda la propuesta cooperativa, ¿tá? Desde su nacimiento, desde que nos sentamos a discutir la constitución de una cooperativa y el voto de la personería jurídica, hasta que, bueno, abandonamos la cooperativa. El día que abandonamos la cooperativa,
dejamos de realizar ayuda mutua. Recordemos, la conciencia crítica tiene como base este camino que se le ha dado por llamar por algunos como praxis. Damos algunos viejos debates, que además todo esto nos lleva a ellos, somos conscientes. ¿Tá? Somos conscientes de que lo que dijimos puede sonar a que la educación es la base de la transformación. No, nosotros decimos no. La educación no es la base de la transformación, pero lo que sí, sin educación no hay transformación. Es el gran error que cometemos en las cooperativas y que se ha cometido históricamente, ¿no? La educación viene después de la transformación. No. La educación acompaña la transformación, ayuda a entender la transformación. Si no acompaña la educación a la transformación, no entendemos la transformación y después corremos el riesgo de que sobrevivan propuestas, y no nos cansamos de decir, que encubiertamente apoyan la desigualdad y no la propuesta de transformación hacia una sociedad más justa. Hay numerosos ejemplos de esto, pero no quiero extenderme más de lo ya extenso que puede llegar a ser. La educación que queremos plantear debe ser cuestionadora del sistema, no solo en su contenido, es otro gran debate, sino fundamentalmente su metodología. Estamos acostumbrados, capaz que me equivoco, pero bueno, yo hablo por lo que vivimos aquí, a pensar que una educación cuestionadora del sistema alcanza con que formule críticas al sistema y propuestas de cambio de esas críticas que se hacen. Y muchas veces la metodología que se utiliza para llevar a la práctica y para transmitir esas críticas y esas propuestas de cambio son de base esencialmente capitalista. Nos colocan o nos plantean un camino para realizarla que en vez de generar conciencia crítica en las cabezas de aquellos compañeros a los cuales llegamos, generan dependencia. Y vos me decís, ¿eso es capitalismo? No, eso no es capitalismo, pero es la base. ¿Tá? El seguir pensando que hay alguien que piensa por mí, que hay alguien que sabe, que hay alguien que va a hacer estas cosas mejor que yo y que tengo que seguirlo, genera dependencia. Y da paso a forma de dominación. Bien. Este proceso de desarrollo de conciencia, ya dijimos cómo se crea, para nosotros no viene desde fuera de nuestra organización, sino que surge de esa reflexión permanente de nuestras prácticas, del análisis de la experiencia de cada cooperativa y del movimiento en su conjunto. La herramienta que de forma se ha planteado, y que pienso que no estamos diciendo nada nuevo, es la educación popular, no como método neutro de construcción de conocimiento, sino como concepción filosófica, que nos impulsa a construir una cultura contrahegemónica. A partir del análisis y la experiencia de la lucha contra el capital y a partir de desentrañar cuáles son las causas de la injusticia y a generar una propuesta modificadora de la realidad. Esta educación debe partir de la práctica. No nos cansamos de decir esto y creo que hoy no nos da, pero nuestros formadores, así le llamamos a los compañeros que integran en forma y que salen a trabajar con las cooperativas, quisiera dejarles saber que no son funcionarios de forma. En forma no tiene funcionarios, salvo una secretaria que está cuando los compañeros no pueden estar porque trabajan, son militantes del movimiento. Su objetivo es partir de esa realidad que ven los colectivos a los cuales llegamos. Pero esto nos llevaría a discutir metodología y se nos escapa un poco de lo que hoy tenemos y es por qué la importancia de la propuesta pedagógica.
es la búsqueda de una propuesta que reúna estas condiciones. Cuestionadora en su contenido y cuestionadora en su metodología. Es más, nuestro acento está en cuál es la metodología que utilizamos en esos procesos de educación. Porque los contenidos, yo diría que están formulados desde hace tiempo. El tema es cómo hacemos para que sean integrados. Y nosotros pensamos que parte de la dificultad de desarrollo de esa mentalidad crítica está en la metodología utilizada. La tarea de nuestros educadores es acompañar a los colectivos en el proceso de análisis de su práctica. Bien, es lo que decía hoy. Y partiendo de su práctica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que deben conocer su práctica? No, partiendo de cómo sienten, ven su práctica. O sea, es necesario que entiendan que lo que ellos quieren cambiar es algo que ellos construyeron. Da la idea de que, bueno, esto es así, nadie sabe bien de dónde vino, esto nos pasa a todos, esto fue siempre así. Nosotros, frente a eso, nuestros formadores dicen, para, esto. La cooperativa, con sus problemas, es algo que vos construiste, que tenés responsabilidad, hayas tenido la actitud que hayas tenido. Aunque te hayas quedado quieto y no hayas hecho nada, tienes compromiso en eso. Además, partiendo de ahí, su objetivo debe ser aportar elementos que les ayuden a profundizar la comprensión. Nosotros decimos, partimos de ahí, no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí. Justamente, lo que trata de hacer en forma es aportar elementos para que se logre, a partir de entender esa realidad, entender que esa realidad la construyeron ellos, ver cómo cuestionarla y cómo desarrollar una propuesta cuestionadora y transformadora de esa realidad. Para ello sí necesitamos elementos que vienen de afuera de la práctica que tenemos. ¿Está? Lo que decimos nosotros es esos elementos sí está bien aportarlos desde afuera y nuestros formadores deben tratar de hacer los procesos necesarios con los colectivos para la integración de elementos de análisis de la realidad que viven, para poder construir esa propuesta diferente o contrahegemónica. Desechando, y esto va en la metodología, va en eso de que acabamos de decir, ¿no? ¿Cuál es la propuesta metodológica diferente? Desechando todo aspecto autoritario en su práctica, que debe ser fuertemente horizontal, con una clara intencionalidad anticapitalista. El plantear que sea horizontal, no quiero adelantarme, pero no estamos diciendo que es igualitario. Es horizontal. ¿Qué quiere decir? No imponemos, ¿tá?, los elementos que llevamos, no imponemos las conclusiones, sino el trabajo debe ser tal que, o lo que tenemos propuesto por parte de Informa, es eso que por ahí creo que se puede haber sentido en muchas oportunidades, es crear un ambiente capaz de generar saberes, ¿tá?, y que los integrantes se sientan implicados en esos saberes que hasta ayer no estaban y que hoy surgen de ese análisis de la práctica y de la búsqueda de soluciones de transformación. Esa búsqueda pedagógica tiene que ser permanente, porque así es permanente la acción de los aparatos ideológicos del sistema. Esto vale para toda propuesta de transformación. La propuesta de transformación que se quede en repetir permanentemente lo que en algún momento concibió, termina siendo presa fácil del sistema. Porque el sistema, en su propuesta ideológica, evoluciona. Evoluciona no quiere decir que evoluciona positivamente, estoy diciendo cambia, se expresa de diferentes maneras. Y la crítica también tiene que ser permanente y juzgar todas esas formas en que se expresa
y que nos llegan a través de esos aparatos ideológicos del sistema, llámese los aparatos formales, como puede ser la enseñanza en sí, y los aparatos de publicidad, los grandes medios de comunicación, los libros, la poesía, la música. A través de todo eso nos llegan señales, cuyo objetivo no es, por supuesto, cambiar el sistema, sino defenderlo. Para contrarrestar el opresor introyectado en el oprimido, es necesario una permanente lucha. Esto es un pensamiento de Freire, y un compañero me decía, bueno, ¿qué me está diciendo? Una cosa muy sencilla que Freire lo dice a continuación de esta frase, cuando dice, lo primero que se le ocurre a un trabajador es ser explotador. Y es muy duro, claro que es muy duro. Estoy de acuerdo. Pero pensemos en las cooperativas de trabajo. En las cooperativas de trabajo, de producción, a mí como trabajador se me debería ocurrir, bueno, no voy a contratar al asalariado. No, porque hay razones, porque hay necesidades, pero tengo que buscar la forma en que no tengo que contratar al asalariado. ¿Cómo hizo Profuncom? Esa cooperativa que yo le dije que había quedado después de la discusión sobre la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. Es una cosa muy sencilla, porque a veces necesitas asalariado. ¿Cuándo necesitas asalariado? Por ejemplo, puede haber muchas situaciones, pero una es muy clara. Si aumenta los requerimientos de producción, puedes no dar abasto. Bien, ellos dicen, nosotros contratamos asalariado. El asalariado, desde que ingresa a Profuncom, sabe que como asalariado tiene un año para trabajar en Profuncom. Finalizado el año, él tiene que haber comprendido, visto, funcionar, haber aprendido lo que es la cooperativa de producción de Profuncom. Y tiene que decidirse, ¿va a ser cooperativista o se va a tener que abandonar el trabajo? En el caso que se decía ser cooperativista, si hubo en todos estos años, alguna distribución de excedentes, porque capaz que los hubo, eso nos referimos a que las cooperativas de producción, por lo menos acá en Uruguay, además de tener un sueldo fijo todos los meses, compañeros, que hay una linda discusión cómo se fija ese sueldo, si en algún momento hay algún dinero que no se reinvierte, pueden resolver repartirlo. En ese caso, este compañero que no lo recibió durante ese año lo recibe y es su aporte de capital a la cooperativa. Con Freire lo que vamos a decir es esto. La pedagogía de los oprimidos como abstracción no existe. Esto porque hemos recibido en estos cortos años de existencia una cantidad de propuestas. Decir, bueno, tenés que leer tal cosa, porque ahí está claro de cómo vamos a educar, cuáles son las metodologías, cuáles son las técnicas. Y hay técnicas, hay metodologías. Está bien. Creo que esto hay que leerlo. Pero una verdadera pedagogía de los oprimidos se da en un aquí y ahora concreto. Estas no son palabras mías, son de Freire, en un momento histórico concreto, en un lugar concreto, que podemos generalizar como experiencia de esos hombres, pero que nunca puede ser trasladada en forma automática a otros aquí y ahora. Por eso en forma de Estado está y estará en una búsqueda permanente de esa pedagogía del oprimido, partiendo de la realidad de esos hombres que intentan estar siendo por su liberación. Ahí tenemos Freire 2012, es el libro en el cual ha plasmado esta idea. Con Marx podemos decir la conciencia de los hombres es el reflejo de las condiciones sociales de producción, por eso las soluciones a la realidad que viven es característica del momento histórico que viven en su respuesta al estar siendo hoy, aquí y ahora, por su liberación. Las propuestas de transformación tampoco se importan, se construyen cada día, en cada lugar, en cada época. Todo esto es lo que nos lleva a nosotros a sostener que la importancia de la educación cooperativa debería tener
como apellido es la importancia de la educación cooperativa desde FUCA. Ya dijimos, la educación no es la base de la transformación, pero sin educación no hay transformación, de aquí que se desprende la importancia de la educación cooperativa desde la declaración del principio de FUCA, como un aspecto fundamental en la búsqueda de una propuesta de transformación contrahegemónica. Nuestra propuesta de educación a nuestros colectivos tiene 3 patas. Un compañero me dijo, sí, 3 patas, qué feo que... Bueno, tiene 3 patas, como una mesa de 3 patas. Una es capacitarnos en los procesos de construcción y administración de las cooperativas. Esto, creo que lo dije, lo hace en forma junto con el DAT. El DAT es el Departamento de Apoyo Técnico de las Cooperativas. O sea, es un departamento que lo que trata de sistematizar la experiencia generada en obra. Capacitarnos en la comprensión política de nuestro tiempo, nuestro entorno local, nacional, internacional, cursos de formación política de los compañeros. Pero el centro para nosotros es este tercer punto, desarrollarnos ideológicamente en la lucha contra la propuesta hegemónica, a través de la reflexión permanentemente crítica sobre nuestro accionar diario como base para la construcción de una propuesta anticapitalista y el desarrollo de relaciones de igualdad, equidad y cooperación, sin lo cual nada aportan las dos anteriores. ¿Por qué hacemos mucho hincapié en esto? Y ya es lo último que voy a decir, es porque la formación o educación de las nuevas generaciones se ha centrado en el punto 1 y 2. Haciendo solo alguna mención general, y sí, están los valores, honestidad, solidaridad, transparencia, sí. Está bien. Ahora, la formación ideológica de los compañeros no es solo eso, es todo lo que acabamos de desarrollar. Bien, como decía, en la última placa de la presentación. No sé si algún compañero, supongo, me va a haber un montón de cosas que quieran decirme, pero no sé si los compañeros quieren comentar algo. Levantar la manita. Sí. Levanten la mano si quieren hacer alguna pregunta. Sí, por suerte. Néstor. Bien, levantó la mano, vamos a ver. Néstor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Correcto. Un saludo a todos. Bueno, buenos días. Buenos días, yo estoy conectado desde la otra parte del mundo, desde Australia, para ser exacto, aunque soy hondureño. De hecho, mi intervención es para agradecerlo y felicitarlo por la interesante exposición. Y bueno, quiero apelar a ese espíritu de la importancia de la educación que usted está manifestando. Yo puse hace un par de minutos un mensaje en el chat solicitando la colaboración de 2 o 3 voluntarios, porque la razón por la que yo estoy aquí en Australia es que estoy haciendo mi investigación de doctorado, comparando y aprendiendo el modelo australiano en comparación al modelo de Honduras. Entonces quisiera poder conversar con 2 personas que estén actualmente viviendo en una vivienda cooperativa para contarles un poquito de lo que estoy haciendo. Básicamente esa es mi intervención. Me gustaría saber si hay 2 personas con las que yo pudiese conversar para contarle un poquito más el detalle de mi investigación y el favor que necesito de parte de ellos. Entonces, muchísimas gracias. Yo dejé mi correo electrónico en el chat, lo puedo escribir nuevamente o incluso me pueden escribir a través del sistema de chat de Zoom.
Muchas gracias a todos. Saludos. Bien, trataremos de conectarnos contigo a través de esos medios que nos has dejado, y un gusto conocerte, por lo menos a través de Zoom. No es lo más, lo mejor que nos puede pasar, pero bueno, peor es nada. Excelente, gracias. Dije. Rigel, a ver. Saludos. Bueno, Rigel por aquí desde Venezuela. No, bueno, plantear que en un proceso de formación distinta, autoformación popular, de cuestionamiento del sistema capitalista, etcétera, dentro de un proceso, bueno, como son las cooperativas, de construcción de hábitat, de vivienda, lo más difícil de transformar o de construir es incluso en el tema de la convivencia, ¿no? O sea, por lo menos aquí en Venezuela, en el proceso que nosotros tenemos, bueno, de una política de hábitat y vivienda, incluso impulsada desde el gobierno y también desde los movimientos sociales, la organización popular, lo más dificultoso ha sido la convivencia, ¿no? Siempre se dan como que retrocesos, ¿no? Una vez que la gente, bueno, está en la vivienda, ¿no? Haya sido, bueno, a través de un proceso autogestionario, o bueno, o haya sido a través de un proceso, de una política desde el Estado impulsada, no a través de la autogestión, ni el apoyo, ni el apoyo mutuo, ni de propiedad colectiva, etcétera, ¿no? O sea, quisiera un poco saber cómo es esa formación en los términos que un poco explicabas, dentro de la convivencia, ¿no? Dabas un ejemplo, por ejemplo, bueno, cuando se da el tema de la violencia de género, bueno, cómo se resuelve ese tema dentro de esta educación popular, ¿no? Cómo se resuelven otros temas también, ¿no? O sea, ya estando, ya una vez terminado el proceso de, bueno, de hacer la vivienda, bueno, cómo es esa educación popular para una convivencia distinta y transformadora. Bien, ¿de dónde sos, Rigel? ¿Lo dijiste? De Venezuela. De Venezuela. Bien, primero dejarte tranquilo de que todas las cooperativas en Uruguay tenemos también ese mismo problema. O sea, la participación en el marco del movimiento, en momentos de lucha por nuestras convicciones y de construcción de la cooperativa, como decía justamente ayer de noche, en intercambio con un colectivo, un compañero decía, en ese momento está muy claro el objetivo. Y en ese momento nos parece que de repente es más fácil construir lazos de solidaridad entre los compañeros. La primera cosa que nosotros, referencia o reflexión que hacemos es, creo que a las cooperativas no le damos la importancia debido a las dificultades. Es decir, sí le damos la importancia, pero en el proceso de construcción, la construcción, por lo menos aquí en Uruguay, nos insume muchas horas de trabajo. Y nos insume mucho de lo que es las propuestas de la cooperativa. Y dejamos el trabajo social, el trabajo de desarrollo de conciencia para después. Y para nosotros, por eso decíamos, la transformación se gesta, ¿tá?, en el propio momento con la educación. O sea, nosotros no podemos, uno de los grandes errores que creo que las cooperativas en Uruguay también deben aceptar, pensamos que, bueno, después que vivamos todos juntos, bueno, ahí trabajamos lo social, discutimos cómo crear colectivos, cómo crear una comunidad. No, porque el gran móvil de las cooperativas, nos guste o no, más allá de que pertenezcamos a un movimiento que tiene un planteo
político-social muy claro, los compañeros llegan a la cooperativa porque necesitan vivienda. Y entonces para nosotros es el momento de generar ese debate. Hoy lo planteamos así. O sea, el momento de construir un colectivo es desde que nos sentamos y debemos aprovechar aquel momento en el cual estamos más receptivos, que es todo el proceso que culmina con la vivienda. Esa como primera reflexión. Y como segunda, nosotros tratamos de trabajar nuestros colectivos. A ver, cualquier colectivo de vivienda, si vos le preguntás, tiene una cantidad de peros, es decir, que hay cosas que no están bien, y de las cuales son conscientes, porque las viven. Nosotros trabajamos de nuestros formadores para instalar la idea de que eso es fruto de lo que ellos quisieron construir. No es fruto de leyes naturales. Es más, yo me aventuro por un terreno de dura discusión. El hombre es egoísta por naturaleza. Es algo que creo que el hombre discute desde que puso el pie sobre la tierra. Y sí, la gente va a pensar solo en él y nunca va a pensar en el colectivo. O sea, nosotros tenemos que convencer a los compañeros que lo que construyeron es fruto de su accionar. Haya sido protagonistas importantes en ese proceso, a favor o en contra, o se hayan mantenido al margen de ese proceso que se estaba dando. Y que eso lo podemos modificar modificando los roles que los colectivos nos asignaron a cada uno. Cuando nosotros decimos, pensemos una propuesta transformadora, en nuestros talleres los tratamos de terminar diciendo, bueno, si somos conscientes de que esto lo construimos, ¿qué vas a hacer para modificarlo? ¿Qué vas a hacer? No pedimos un gran programa de transformación. Pedimos, ¿qué vamos a hacer diferente de lo que hicimos hasta hoy? ¿Tá? Para que la realidad se modifique. Porque si seguimos haciendo lo mismo, la realidad no se modifica. Y las realidades sociales, para nosotros, no se modifican con grandes declaraciones, grandes debates, grandes verdades gritadas en una asamblea. No, se modifica mirándonos nosotros. En esta realidad que no me gusta, yo, Fernando Cervoni, ¿qué hice? ¿Qué hice? Vos tenés a los compañeros que te contestan, bueno, pero yo fui siempre así, no voy a cambiar. Entonces nosotros le contestamos, si no vas a cambiar, no vas a construir algo diferente. Esto que construiste es fruto de lo que vos sos. Y lo primero es cuestionarnos, ya seamos, insisto, actores de primera línea o no en ese proceso de construcción. ¿Es fácil? No, no es fácil, claro que no es fácil. Toda construcción o transformación social no es fácil. ¿Es rápido? No es rápido, pero sí requiere un proceso de acumulación sin el cual nunca va a haber transformación. No sé si te contesté, Rigel, pero es lo que te puedo decir. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Kelly. Buenas noches. Les saludo desde acá, desde Lima, Perú. Y bueno, yo la duda que tenía perdón, era sobre este proceso pedagógico que tú nos estás. Entiendo que este proceso de... ¿se escucha? Sí, repite. Ya. Sí, yo tenía la duda sobre este proceso de pedagogía popular, ¿no? Más que todo, entiendo que es algo que surge del propio colectivo, pero también, ¿qué pasa cuando existen interacciones con otros actores que también tienen esa finalidad, ¿no? Por ejemplo, con grupos, ya sea tanto de la academia, o sean ONGs, ¿cómo han abordado esas relaciones, ¿no? En un sentido, a veces siento que quizás algunas de ellas pueden ejercer una influencia que quizás merma esa autonomía, ¿no? Pero otros no,
¿Cuál ha sido su experiencia desde ustedes respecto a las relaciones con estos otros grupos? Bien, Kelly, es una linda pregunta. Tendría que un poco referenciarte a cómo fue la creación de la propuesta llevada adelante por Informa. O sea, en el momento en que surgió, FUBA siempre tuvo un espacio de formación. Lo que pasa en el 2015 es que decidimos realizar una apuesta más importante que un espacio de formación, sino un espacio que es la escuela, en donde sintetizáramos la experiencia, buscáramos una propuesta metodológica para trabajar a los colectivos, o sea, algo más que la mera transmisión de esto que parecía estar en el título de que una cooperativa es igual en cualquier parte del mundo. ¿tá? Y una cooperativa es esto lo que nos vende el sistema. Entonces, el primer cuestionamiento que hicimos fue ese. Por lo tanto, el sistema no nos puede dar la respuesta de cómo construir algo diferente a lo que el sistema nos construye. Y entonces, uno de los primeros planteos que hicimos es, lo primero es, más allá de los saberes que cada uno de nosotros puede aportar, lo importante es que seamos cooperativistas. Antes que nada, cooperativistas. Porque eso nos va a poner en confrontación de nuestro saber y nuestra práctica. No recurrimos a la academia, sí recurrimos a la academia. Es más, durante casi 5 años previo a la constitución o la aprobación en una Asamblea Nacional de la existencia de Informa, esos 5 años previos, que van del 2010 al 2015, debatimos permanentemente con la academia. La idea era, esta es nuestra propuesta, ¿qué planteas tú? El debate y el estudio para poder dar ese debate. Pero lo que resolvían eran los cooperativistas. ¿Eso no te garantiza? No, no te garantiza, claro que no te garantiza. Siempre puede estar la influencia. Pero nosotros siempre nos jugamos a que la construcción de saberes a partir de la discusión de los cooperativistas sobre su práctica debía ser fundamental para plantear algo diferente. No podíamos confiar en lo que viniera desde la academia, más allá de la mentalidad crítica que pudieran tener. ¿Hoy mantenemos esa relación con la academia? Sí, en muchos aspectos. ¿tá? Desde que recibimos opinión a que damos opinión hacia la academia. Pero en una relación en la cual nosotros después debatimos a la interna de Informa, sobre la base de la práctica que llevamos adelante, todo lo que podamos conocer, aprender fuera de Informa. Esto para nosotros es básico, insisto, no garantiza nada, no hay nunca una garantía, porque incluso la incidencia, y nosotros eso sí lo sostenemos, puede ser indirecta. La incidencia del sistema me preocupa quizás hasta más que la incidencia de la academia. Pero bueno, no vivimos en un limbo, sino que por el contrario, vivimos relacionados fuertemente con todo el movimiento social, que también tiene una cantidad de posibilidades de incidir sobre lo que planteamos. El debate con el resto del movimiento popular en Uruguay, hay una transferencia, nos guste o no, de saberes, y que pueden incidir en la propuesta que llevamos adelante e inciden en la propuesta que llevamos adelante. Pero bueno, la única garantía es la reflexión permanente de nuestro colectivo sobre la práctica que lleva. Por eso creo que, no lo dije, nosotros no tenemos, si alguien me dice, bueno, mandame el material utilizado por Informa en el trabajo con las cooperativas. La respuesta nuestra es, te voy a mandar el que usamos este año. El que usamos el año que viene no sé cuál va a ser. Porque todos los años sometemos eso a la crítica de los resultados obtenidos. No como número de encuesta, sino en el trabajo con las cooperativas, qué es lo que vimos,
qué es lo que resultó y cómo en el tiempo se expresó las conclusiones a que ellos llegaron con nuestra colaboración. No tengo una respuesta definitiva, creo que no la hay, porque la sociedad es eso, es la influencia permanente ideológica de diferentes sectores entre sí, y bueno, el tema es debatir y analizar y reflexionar y buscar herramientas permanentemente para poder encontrar el camino en esa maraña de interacción ideológica. Perdón, Kelly, es lo que tengo. No, muchas gracias, gracias por la respuesta. Casia. Hola, buenas noches. Buenas. Soy brasileña, así que perdóname si hablo algo mal. Soy arquitecta y bien, gracias por la clase, muy bonita y muy interesante saber de eso. Pero quería preguntarte más sobre la cuestión que has dicho sobre las contradicciones del cooperativismo en el sistema. Entonces, has dicho algunas cosas, pero quería que hablase un poco más. Gracias. Bien, yo a lo que me referí, y hacer memoria, es al hecho de que para nosotros las cooperativas, rastreando su surgimiento histórico, surgen en confrontación con el sistema. O sea, no son una forma de resolver los problemas del sistema, sino son una forma de confrontar con el sistema. ¿Qué queremos decir? Si vamos a la declaración de lo que se considera la primera cooperativa, que es esta cooperativa de pioneros de Rochdale, Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale, en su declaración ellos lo que dicen es nuestro objetivo fundamental es buscar una distribución diferente de la riqueza. Evitar la opresión, porque se maneja mucho el término de opresión, lo puedes buscar en la web, hay bastante sobre esta experiencia. Y a su vez, en su integración, la conformaron compañeros que vienen del movimiento social. También nos pasó en sus inicios aquí en Uruguay, de las cooperativas de vivienda. No voy a hablar por las otras formas de cooperativismo. El cooperativismo de vivienda surgen unas experiencias en 1968, se llevan a la ley en 1970, no quiero ahondarme, pero es interesante el marco en el cual se da eso, y a partir de ahí, sin que haya una declaración orgánica del movimiento trabajador, en los nombres de las cooperativas, todas vienen de los sectores trabajadores. La nuestra es textil y se crea en esa época, son trabajadores textiles, muchos de ellos sindicalizados, pero no parte del sindicato, parte de ellos como trabajadores. Vienen de los metalúrgicos, vienen de los maestros, vienen de los sectores relacionados al comercio, o sea, trabajadores, o sea, empleados comerciales, vienen de los gráficos. En todos los nombres encontrás, yo incluso te diría que textiles, tenemos 12 cooperativas que provenían del movimiento textil. O sea, trabajadores tejedores, no sé cómo le llaman ahí en Brasil, yo tampoco puedo apoyar mucho, no tengo la más pálida idea. Entonces, también esos trabajadores vieron en las cooperativas no solo una forma de hacerse su vivienda, sino que vieron una forma incluso de resistencia a la dictadura. Porque en nuestros salones comunales, en los comienzos del resurgir del movimiento antidictadura, fueron los lugares en donde los trabajadores se reunieron. ¿Por qué? Porque la dictadura había arrasado con todas las formas de
de organización y en todos los espacios de organización. Una interesante reflexión es pensar así la cooperativa no es tan fácil de cerrar como un local sindical. Para cerrar la cooperativa tenés que determinarlo. Y algo de eso pasó, o sea, nos prohibieron a las cooperativas también reunirnos, discutir, pero es imposible, vivimos todos juntos. Tenemos problemas que necesariamente justifican y que nos sentamos a discutir. Y bueno, nos sentamos a discutir y discutimos una cosa, que son problemas concretos y eso nos lleva a discutir cómo enfrentar esa realidad que se vivía. Bien, ahora, junto a esto, nosotros también lo que vemos es que el capital, o sea, se genera una cantidad de normativa, incluso en el terreno de la vivienda, que lo que hacen es dar su versión de cómo deben funcionar las cooperativas. No sé cuál es la experiencia en Brasil, pero si vos analizás los estatutos constitutivos de las cooperativas de vivienda y te dejás llevar por la aplicación fría del estatuto, el estatuto da potestad de dirección total a los consejos directivos de las cooperativas. Bien, puede resolver una enorme cantidad de problemas que nosotros pensamos que lo correcto es que se debatan las soluciones posibles en la asamblea. Porque si nosotros planteamos que el órgano central es la asamblea, es el órgano máximo, es el órgano que debe resolverse la mayor parte de problemas que tiene la cooperativa. Y que los órganos de dirección de la cooperativa deben ser ejecutadores de las propuestas ahí resueltas. Y no deben generar las soluciones que el colectivo debe desarrollar. Ahora bien, la propuesta formal de cómo debe funcionar una cooperativa, y por eso es que además de alguna manera confrontamos también con la academia, como decía Kelly, es contradictorio con que el objetivo fundamental de una cooperativa es la constitución de un proyecto social que la habita, ¿tá?, en la creación de una comunidad que la habita. Las herramientas que nos entregan para eso la podemos entender desde el mundo capitalista o la podemos entender de una propuesta antihegemónica, anticapitalista. Yo decía, nosotros no usamos la democracia representativa, usamos la democracia directa. ¿Qué quiere decir? La asamblea resuelve sobre todo. La asamblea pone y instituye direcciones, ¿tá?, así como vota una dirección, se puede reunir para revocarla, más allá de que el tiempo estatutario que le corresponde no haya caducado. Entonces, las cooperativas deben optar sobre, nosotros trabajamos con los colectivos para que entiendan que la forma en que tienen que entender el estatuto no es la forma en que, o con los contenidos con que está redactado. ¿Estamos diciendo que tiene que ser antiestatutario? No, lo que estamos diciendo es que deben cumplir con la formalidad, pero no en realidad funcionar de esa manera. Siempre podemos adaptar las resoluciones tomadas en la asamblea al formato que deben tener. Pero lo importante es la implicancia que genera el que los colectivos debatan y encuentren la solución. Parece mentira, pero anoche había una discusión con un colectivo justamente en esto, cuando un compañero decía, lo importante es que las soluciones que tome el consejo directivo sean legales. Entre otras cosas, nosotros lo que decíamos era, lo importante es que las soluciones que se tomen por el colectivo construyan comunidad. Si son legales o no, las adaptamos después. Porque cuando nosotros hoy estamos en una retención de los pagos al Estado, por parte de un grupo importante de 103 cooperativas reivindicando que el capital el interés que se le cobra es muy alto. Eso no es legal. Sin embargo, construye pertenencia.
más allá de que construye justicia, construye colectivo. Entonces, lo legal está mirado desde una concepción del sistema. Y por lo tanto, debemos tratar de que no nos perjudique, en el sentido de que quede documentado, que bueno, esto con el tema de las retenciones es imposible. Todas las veces que lo hicimos, entramos en la ilegalidad más absoluta, no había forma de disfrazarlo. Pero sí en muchas resoluciones que toman la cooperativa, vos podés decir, algunos compañeros te lo dicen, esto lo toma el Consejo Directivo. No es necesario. Pensemos qué es preferible, que la decisión la tome el Consejo Directivo o la decisión la toma un colectivo y después el Consejo Directivo documenta que la tomó. ¿Cuál es el problema? Lo importante es el debate en el colectivo. Entonces, esa es la contradicción permanente de nuestras cooperativas y nosotros decimos que es permanente su lucha porque, claro, es mucho más fácil la forma de resolver que te plantea la sociedad en que vivimos. Vos nombrás a alguien que manda y te va a decir por dónde tenés que ir. El problema es que eso crea más sistemas. Yo sé que me vas a poner una cantidad de peros, pero bueno, esa es la contradicción que el movimiento cooperativo tiene, y yo pienso que el movimiento cooperativo en general termina aceptando el sistema. Ha terminado aceptando el sistema. No hay un movimiento cooperativo en otros aspectos del cooperativismo, una organización social que milite junto a las organizaciones, al resto de las formas organizativas que se dan los trabajadores diariamente. No, tenemos declaraciones, sí, apoyamos, sí, está bien, pero esto se pelea en la calle al final, y las organizaciones sociales, si quieren acompañar la lucha de los trabajadores, tienen que estar ahí. Por eso nosotros sostenemos que el aspecto fundamental de FUBA es la participación junto al resto de las organizaciones sociales en aquellas reivindicaciones que perjudican al movimiento popular. Gracias. Luis, ¿puede ser? No. Sí. Sí, eso dice en el documento. ¿Cómo anda el hombre? ¿Bien? ¿Anda bien? Acá se anda. Con fresco y con 5.000 casos de COVID, una provincia gestionada brillantemente. Pero bueno, en fin, es lo que hay. ¿Sabes? Te quería preguntar, en base a todo lo que has comentado, que es espectacular, ¿qué visión, te lo planteo en términos generacionales, ¿no? ¿Cómo ven o qué lectura te pongo, ¿no? Hago los bandos, te pongo más en la vieja guardia, ¿no? De cosas que has vivido. No que vos seas viejo, ¿no? Que es otra cosa eso. ¿No? De la vieja guardia, que da con un par de números que has dado uno se da cuenta, pero digo, con los contextos que has vivido, la trayectoria y todo, pero digo, en la mirada de lo que son las nuevas generaciones, los que van a tomar la posta, ¿no? Las generaciones de hoy, mucho más permeadas, o sea, criadas ya en el triunfo del neoliberalismo, ¿no? Hablemos de una persona que tiene entre 25 y 30 años, que ya quizá puede estar encarando un proyecto como proyecto de vida, digo, ¿no? Y formar parte a lo mejor de una cooperativa, una organización para encarar el tema de su vivienda, pero son generaciones post caída del muro, para ponerlo, ¿no? De alguna forma, ya totalmente creadas en el neoliberalismo, muy permeadas hoy por hoy, que su contexto de época es la crisis del trabajo del trabajo salariado como lo conocíamos, ¿no? Como institución aglutinante de la sociedad, donde ha estallado en mil pedazos. El empleo que uno habla, dice, ¿no? This data, no sé qué, de los obreros, bueno, pero a veces por ahí, ¿no? Nos lleva a cosas que era el obrero del Cordobazo, dicho sea paso, metemos el chivo, ¿no? Que acabamos de hacer el aniversario, a qué es ser obrero hoy, digamos, ¿no? Una generación permeada por el multiempleo, por todas estas cosas, digo, ¿cómo las ven ustedes desde la vieja guardia? ¿Cómo los ven insertarse en esta dinámica, o si están intuyendo que le pueden llegar a dar alguna otra orientación de sentido o una impronta nueva bastante fuerte? Si se entendió lo que... Sí, creo que sí.
me han metido en tremendo lío. Pero bueno, yo creo que una primera cosa que a mí, eso es como tú decís así, el neoliberalismo hoy ha instalado además una serie de sentencias o de juicios o conceptos que profundizan en el individualismo, que profundizan en el hacer creer que el futuro de cada ser humano está relacionado a su disposición a trabajar, a esforzarse. Y que bueno, alcanza con que yo me dedique a pensar en mí y me esfuerce para que logre salir adelante. Es interesante, acá acaba de publicar Fuga, que no lo hicimos nosotros, por supuesto, lo hizo un compañero de la academia, en donde dice que más que la educación, lo que determina el futuro de los hombres es la herencia monetaria. Es interesante ese trabajo, puedes pedir a ver si Fugan se los envía. Pero yendo a lo que tú preguntabas, yo creo que eso es así. Creo que, o yo lo que veo y que le pasa a mi generación, como dijiste, yo tengo 70 años, y viví toda la dictadura y la viví desde adentro de las cárceles en Uruguay. Y viví el neoliberalismo y el progresismo de los últimos 15 años. Por lo tanto, me tengo que dar por satisfecho. Pero creo que no buscamos, y está relacionado a lo que nosotros decimos, ¿qué reflexión te merece? ¿Tá? Y la reflexión que me merece es ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? El pensamiento que nos llevó, o que llevó a pelear por la transformación, nos debe poder explicar por qué la transformación en el mundo en sí no se dio. Porque no se dio. O sea, y me refiero a cosas no menores, la caída de la Unión Soviética, la transformación de Vietnam, lo que está pasando en Cuba. Que no quiero decir que no hayan obtenido grandes resultados. Lo que digo es que han transitado de vuelta a formas de producción capitalista, lentamente. Algunos no tan lentamente como fue el derrumbe de la Unión Soviética. Pero que se venía dando. Era un proceso que se venía gestando. La caída del muro fue un momento nomás. Fue eso de que algunos teóricos dicen el salto de calidad en cantidad, de cantidad en calidad, perdón. Entonces, yo lo que digo es, lo primero que me merece es una reflexión que nosotros, que vivimos esas cosas, deberíamos ayudar a realizar. Pero no embanderados en lo que hicimos. Porque si vemos los resultados, los que hicimos, no tenemos banderas para flamear. ¿Hubo jornadas heroicas? Sí que hubo jornadas heroicas, pero lo que nos debe medir es qué transformación logramos. Entonces ahí está la crítica. Las jornadas heroicas son heroicas y las podemos recordar y, como tú dijiste, el Cordobazo fue un momento no menor de resistencia popular, obrera en particular, en la Argentina, y que irradió a toda América. Bien, está bien. Ahora, ¿qué construimos? Otra vez. ¿Y por qué no pudimos? Y a las generaciones nuevas no podemos trasladarle o imponerles, porque me parece que uno de los grandes problemas de nosotros es que nos cuesta entender cómo ven el mundo, porque nos cuesta entender cómo ven el mundo, cómo piensan las soluciones, y los confrontamos y planteamos de que la forma en que nosotros hicimos es la forma en que debe cambiar el mundo. El tema es que ese mundo no cambió. Yo tengo 3 hijos.
El más chico tiene 31 y la más grande tiene 36. Bien. Nosotros cuando teníamos esa edad, teníamos un horizonte. El mundo socialista. El socialismo estaba ahí. Si vamos para ahí, hay socialismo. ¿Cuál es el mundo, el horizonte que tienen esas generaciones? Cuando eso se cayó. Y cuando hablamos de socialismo, ¿de qué hablamos? Si eso se cayó. Entonces, junto con ellas, y creo que hay que darle un lugar, porque más allá de que todo lo que vos decís, cómo ha permeado el neoliberalismo, los jóvenes están también en la resistencia. No como nosotros creemos que hay que hacerlo. Y ahí el problema. Lo que está pasando en Lima, y sí, vamos a ver a varios de nuestras generaciones, un poquito más jóvenes, porque las nuestras ya no están ni para correr por la calle. Pero los que pelean en las barricadas son los gurises. Son los gurises. Están construyendo un mundo que a nosotros nos cuesta entender. ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo. Pero ese mundo que ellos van a vivir y con el cual tenemos que tratar de ayudar a analizar ese sistema que hoy los oprime, que nos oprime a todos, para que lo comprendan y para que su lucha sea más consciente. Pero la forma de esa lucha hoy están para construirse. Yo soy un convencido de eso. No quiero que se entienda que valido cualquier forma. No valido cualquier forma. Lo que digo es que estas generaciones nuevas ven un mundo en la forma que nosotros no lo veíamos. No lo vemos y nos cuesta verlo como ellas lo ven. Y están encontrando formas de resistencia que nosotros no hubiéramos pensado. Pero bueno, si partimos del hecho de que las relaciones sociales existentes generan determinados reflejos en la conciencia de los hombres, tenemos que pensar que los reflejos buscando una transformación también no van a ser los mismos a los cuales nosotros apelamos en su momento. Yo creo que hubo algunas cosas que Marx, y perdón si no se comparte el pensamiento de Marx, yo a pesar de todo sigo compartiendo y creo que cada vez que leo a Marx encuentro cosas nuevas. Marx no dijo muchas de las cosas en las cuales nosotros creímos, pensando que eran marxistas. Y esa revisión es necesaria hoy día para actualizar también nuestra propuesta de transformación. No digo que esté en Marx, no está en Marx. Pero si buscamos elementos, tenemos que tratar de comprender lo que pasó a la luz de la teoría que vamos a usar para cambiar. Si la teoría que vamos a usar para cambiar no nos explica lo que pasó, no sirve. Yo soy un convencido de eso. Tiene que poder explicar lo que pasó, lo que está pasando, y darme caminos para construir una propuesta que hoy no la podemos formular, porque nadie es visionario. Y fue uno de los grandes problemas que tuvimos en los años 70, pensar que la propuesta estaba construida y no estaba en construcción. Para mí, marxista, pensar que la propuesta está en construcción. No sé si contesté, Luis, pero... Sí. Te dejo, porque en paralelo llegó un saludo de Raúl Valles. Estoy cumpliendo su pedido, me pidió que lo salude. Dale, gracias. O sea, de Uruguay viene a Córdoba el saludo, de Córdoba vuelve a Uruguay, estas cosas raras de la tecnología, pero quería cumplir con Raúl. Muchísimas gracias por la respuesta. Viejo conocido por Raúl. Sí, nos conocemos de la docencia. Bien, Gracias. Bien. Dale también mi saludo. Bien. Dejamos por acá. Sé que va a estar grabado, ¿no? Todo esto. Bien. Cualquier cosa, ya saben, si se comunican con la federación por algo que quieran
volver a charlar, compartir, intercambiar. La federación somos todos, por lo tanto recibiremos su solicitud y veremos de darle respuesta. Sí podemos, porque hay mucho para construir, de los cuales no tenemos solución. Es en construcción, es un portal en construcción todo esto. Gracias, gente. Gracias a ti, Manuel. Chao, chao.